Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram y TikTok como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram y TikTok como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Chopi? Cansado de esta vida inmigrante, weón. Bueno, llevo 3 semanas ya peleando con la oficina de inmigración de Colonia. ¿Sabes qué? Es una weá que llega a dar rabia porque uno intenta hacer todo legalmente, ¿cachai? Vivir por las de la ley, weón. ¿Tú crees que me logran dar una cita? Tengo que ir a renovar papeles de mi permiso de trabajo, buena. Esto es urgente. Es como para ayer, para hace 2 semanas que esto tenía que pasar. Y, weón, es que es una cosa que ya no sé qué hacer. He llamado, he escrito, he ido en persona y me mandan a mi casa a esperar que me respondan al correo electrónico y yo como... Eso he intentado. He llenado todos los formularios, he mandado todos los correos y no logro conseguir una cita. Y ya no sé qué chucha hacer. Entonces lo que intento decir con esto es que yo me banco a la gente que hace inmigración ilegal, buena. Porque sabéis que realmente los procesos funcionan como el pico. Claro, si quieren inmigración legal deberían hacerlo un poco más sencillo. Mínimo. Es un dar y recibir, weón. Y, oh, qué paja, qué paja. Soy un ciudadano que paga impuestos, como que... Aló, y después dicen que los inmigrantes no trabajan, que son gente floja, no quieren trabajar, y es como, hermanito mío, llevo un mes pidiendo mi permiso de trabajo y no son capaces. Weona, yo este proceso lo hice cuando me mudé a Colonia la primera vez y trabajaba con mi empresa anterior. Literalmente, Connie, se demoran 5 minutos. Tienen que imprimir el papel y estamparlo frente a mis ojos. Nada más. Literal podrían verme entre personas. Como que es como ya y pase, lo imprimen rápidamente, confirman que soy yo la buena de la tarjeta de identidad, listo. Es como... ¿Y por qué se están demorando No tanto sé. entonces? Que está como raro igual. Está muy raro. Me dijeron de la oficina que supuestamente tienen como un workload enorme. Así como que hay mucha gente haciendo solicitudes. Pero, weón, no creo que sea tanta la gente inmigrante que llegó a vivir a Colonia como de la nada para que se estén tardando tanto. O sea, lo encuentro excesivo, francamente. Sí, qué raro. Así que No ahí sé, estoy. siento que hay flojera o algo extraño. Sí, bueno, sí, no, sí, la burocracia alemana funciona como el pico. Así que para que, chickens, nunca se crean ese mito que se nos ha vendido de que el alemán es como súper eficiente y que todo funciona a la raja acá. Bueno, hay weas ineficientes en este mundo y la burocracia europea, del continente entero, porque son todos unos flojos culiados de mierda. O sea, usted tiene que hacer un trámite, agárrate, o sea, espera sentado que te llamen, weón, porque el día del pico vas a hacer tu trámite. En cambio, en Chile casi todo se puede hacer online o puedes acercarte a una oficina a hacer las weas. Yo cuando voy a Chile hago mis trámites como de pasaportes, cosas así, weón, instantáneo. La última vez que viajé a Chile me cambié el apellido y conseguí pasaporte nuevo en días, weona. La wea no se demoró ni una semana, o sea, es increíble. Así que Latinoamérica lo más grande, Connie. Sí, Chile atiende y la clave única, bueno, Maravilloso. grandes creaciones de este país. Ay, he pensado tanto en la clave única, Connie, porque se me perdió el pin de mi permiso de residencia para poder hacer trámites online. Las pocas cosas que se pueden hacer online es con ese pin. Y ahora lo necesito urgente porque tengo que pedir unas cosas para mi trabajo. No se puede pedir esa web online. Así que voy a tener que ir a una oficina a la Loma de la Concha, porque ni siquiera está como en el centro de la ciudad. Es a la Loma de la Concha, literal, para ir a hacer el trámite en persona, weón. Y yo solo he podido pensar en la clave única, weón. Es que te juro que... Ay, no lo puedo creer. Odio las leyes de privacidad de Alemania. Me cagan la vida siempre. Así que eso. El mito de la eficiencia alemana no existe. ¿Cómo estás tú, Connie? ¿Qué se cuenta en la vida en Chile? Cuéntame cosas de Chile, a ver, para que yo piense en algo bonito. Ay, no. ¿Quieres que te es que te voy a contar algo desesperanzador? ¡Oh! A ver, dale, ya que estamos en ese mood. Ya, pero no es solamente algo de Chile, sino que es algo como, me imagino que está pasando en todo el mundo. Pero, como sabes, trabajo harto con infancias y adolescencias. Ay, no, ya sé para dónde ver esto. Y me enteré de algo últimamente en relación a eso. Y es que en varias ocasiones me han mencionado el siguiente concepto, Chopi. Como era plot-based media. Y el tema es que no están viendo plot-based media. Bueno, acabo de enterarme de que esto existe en TikTok. Como que lo escuché, pero pensé que era un meme. Y no he visto nada más al respecto. No. No. ¿Ya?
Explain. Al parecer, ya no hay tanta preferencia por las cosas que tienen un plot y por lo tanto una historia, sino por media que es como mucho más interpretable, al parecer, o que derechamente no tienes que seguir una historia. ¿Como reality? Me siento como una vieja culia que no entiende nada, la verdad. ¿Pero qué sería? Ya, porque es que hasta los realities tienen como plot, según yo. O sea, bueno, más o menos. Exacto. Está como muy relacionado al brain rot. Como... Cállate, sal de acá. No me digas eso, weona. Este es el futuro que yo temía. Concha tu madre. Estamos frente a un nuevo tipo Dios. de generación de contenido, pues, weón. Es que Ay, bueno, yo quiero Es que nos probablemente extingamos. así es como las inteligencias artificiales van a afectar el contenido, probablemente. Ay, Dios. Qué mal momento para hacer un podcast de cine. Por un lado, sí. Por otro, temo que esto está afectando, porque cuando digo que trabajo con infancias y adolescencias, estoy hablando de niños muy pequeños, ¿ya? Entonces, está brígido, weón. No, temo que eso puede afectar el cerebro. Por supuesto que afecta al cerebro, weón. Es que, aparte, me pregunto qué irá a pasar ahora, porque ya, espero no ser solo yo, pero siento que cuando somos chicos todos construimos mucho nuestra identidad en base a la plot-based media, ¿cachai? Como en que nos identificamos a través de personajes, de narrativas, entendemos el mundo y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué chucha haces si tu referente en la vida es como Tun 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 Saur? No entiendo. ¿Qué pasa, po? Es que eso es lo que me llama la atención, porque según yo, incluso eso puede llegar a tener algún plot. Sí, Cuando porque les yo inventan veía backstory. esas weas, yo sentía que eran un poco como Goncharov, ¿cachai? Pero como en una versión bastante... O sea, en donde se involucraba mucho la inteligencia artificial Sí. y quizá un poco más bizarro, ¿cierto? Menos artístico, Pero pero... a mí me dio esa impresión de que estábamos todos poniéndonos de acuerdo en cuál era la historia de Valerina Capuchina, Claro. ¿cachai? Entonces, me Exacto. parecía como... como que me recordó a mis días en Tumblr. Dije, ¡ay! Me trajo recuerdos. Ajá. Pero no sé, la verdad no lo entiendo. Pero ya he escuchado al menos 3 veces mencionar el concepto de plot-based media. Y entonces, is a thing, al parecer, pero en gente muy, muy joven. Entonces ni Bueno, siquiera... es que de verdad yo No pensaba sé, que era como un que meme. tengo muy poca gente a la cual preguntarle. Y cuando investigo en internet, como que no hay mucho tampoco Concha tu del madre. tema. Siento que vamos a llegar muy tarde para estos niños. Qué bueno que ya no trabajo en estas cosas, weón, porque yo siento que yo ya no tengo esperanza para esos niños pequeños, como que yo siento que ya cumplimos nuestra... tenemos que expirar los seres humanos, como que ya fue, se acabó, it was good while it lasted, ¿cachai? Como que ya tuvimos nuestra chance. De Britney Spears en adelante ya no hicimos nada importante, entonces siento que está bien que nos extingamos ahora. Ya hicimos todo lo que se podía hacer, ya devoramos, Connie. Y no va a volver a suceder, yo creo. Sí, el punto culmine probablemente fue como el 2010, 2009, desde ahí en adelante fue Sí, decadencia. después, bueno, todo nos remite al cierre de Tumblr, a la caída de Tumblr. Sí, la cultura pop como que murió con esa caída, weón. The day the music died, weón. Y es la caída de Tumblr. Terrible. El día que Yahoo compró Tumblr y le sacaron el porno, ese fue el día que dejamos de crear cultura, ¿cachai? Eso suena súper mal, pero les prometo Dejamos que de hay crear backstory. arte. Dejamos de crear arte. Exacto. Terrible, weón. No, espero que sea finalmente solo un meme, ¿cachai? Que al igual que muchas cosas que pasan súper rápido, porque siento que también son generaciones que no duran mucho con respecto a algunas cosas, como que todo pasa súper, súper rápido. Espero que igual sea algo que pase súper, súper rápido y en algún momento volvamos a esa época en donde todos éramos minitas insufribles, muy intelectuales. Ay, sí. Ojalá. Y sabes que sí lo encuentro Extraño esa preocupante, época. porque siento que nosotros, como nuestra generación y la generación de nuestros hermanos, qué sé yo, crecieron con programas para niños súper enriquecedores, bueno, y como corresponde, si los niños son una audiencia importante e inteligente, y esto forma sus cerebritos, Poconi, o sea, no sé, uno creció con weas que tenían tremendas tramas. Hey Arnold, por ejemplo, como series que son arte, weona, ¿cachai? Y ahora, ¿cómo que no mira plot-based media?
No, bueno. Y es que el tema es que esas cosas no se han dejado de crear, ¿cachai? O sea, Claro, o sea, todo el existen. rato están saliendo nuevos programas infantiles. Hay programas infantiles actuales que son bastante buenos. Pero los padres tienen que preocuparse de sentar el cabro para que vea esa weá en vez Sí, de po. Siéntanlo bailarina frente a la capuchina. tele, no frente al celular, weón. Exacto. Hagan ese esfuerzo, por último. Sí, pues, weón. Creo que el problema quizás parte con los papás que sentaban a los hijos frente a YouTube y los dejaban viendo una lista de reproducción y como que nos pusimos perezosos con esa weá, weón. Terrible. Sí, bueno, por último deberías darte la pega de elegir qué va a ver, weón, el cabro. Si Sí. es que elegiste que Tener use un ser pantalla humano, y si weón. es que elegiste que se va a criar con una pantalla al frente, al menos preocuparse porque está viendo, ¿cachai? Exacto. Porque luego uno le cuenta estas cosas a los papás, ¿cachai? Y es como nadie sabe lo que están viendo sus hijos. Y eso no es un fenómeno como reciente. Yo digo que hace muchos años ya está este tema. Y probablemente el problema más común con las pantallas es que dejan a los niños solos con la pantalla y Exacto. nadie está como detrásito viendo qué hueá está viendo. Y si algún padre está escuchando esto y se siente ofendido, qué bueno, arréglalo. Por favor. Sí. Aparte, nadie menor de 13 años debería tener un teléfono, encuentro. Sí, Francamente. punto. Yes. Oye, pero creo que hoy día íbamos a hablar, ¿sabes cómo que estamos hablando, Chopi? Estamos hablando como papás. Y creo que va muy en el tema de lo que vamos a hablar hoy. Me encanta como siempre Porque encuentras la manera cuéntame, de ¿de qué conectarlo. vamos a hablar? Es que siempre, 10 de 10. Hoy día, Connie, vamos a hablar de un tema que lo teníamos en el tintero hace tiempo y es el género cinematográfico de películas de papás. Una reconocida categoría de cine, diría yo. Porque se viene el Día del Padre, quizás, sí, cuando escuchen esto vamos a estar cerca del Día del Padre. Y pensamos que este año estaba bueno rendirle homenaje a la categoría de cine que le ha dado una carrera entera a Liam Neeson, weón. Me encanta. Así que... Sí, Liam Neeson es como el máximo exponente de las películas de papá. Y yo pienso que le hace un poco de competencia a Denzel Washington, la verdad. Vamos a llegar ahí. Pero sí, Denzel Washington se saca unas películas de papá, weón. De hecho, mis favoritas personales, onda, si yo fuera un papá, yo vería a Denzel Washington. Ese es el papá que yo querría ser. Pero no sé si te parece que definamos un poco el concepto de películas de papás. Sí, defínelo, por favor. ¿Cierto? Porque quizás para algunos... ponernos de acuerdo en qué es. ¿En qué es? Quizás hay gente que no tiene ni papás y no saben qué es esto. Así que les vamos a contar. Muy, muy posible en Chile, weón. Así que les voy a contar de qué se trata. Generalmente cuando hablamos de películas de papás nos referimos a las películas que suelen ser de acción, que tienen una visión súper blanco y negro de lo que es la moral y la ética y que suelen presentarnos un protagonista que yo diría que es melancólico, que es tipo un señor, un hombre rudo de mediana edad, tipo con un pasado militar o que tiene un set de habilidades súper particulares, cosas así, que se propone proteger a su familia o a su país, a veces al mundo entero, Connie. Y lo hace todo a regañadientes, lo cual es una cosa súper importante del género de películas paternales, porque siento que la esencia de la película de papá es cualquier cosa donde uno ve a Liam Neeson con vibes de que él tenía toda la intención de pasar una tarde tranquilo en su casa sin que nadie lo moleste, pero un weón decidió cruzarse en su camino y cagarle los planes, weón. Y él ahora está obligado a salvar al mundo. ¿Cachai? Me encanta porque eso es muy de un papá, eso que dices como de querer pasar un fin de semana tranquilo, el domingo en la casa sin hacer ni una weá, y pasa algo... Y eres el papá, ¿cachai? Como que tenés que solucionarlo. Exacto. Siento que esto es como una idea, como una fantasía casi de papás que resuelven, que tienen que tener todo bajo control. Sí, sí. Y yo encuentro que los papás que son responsables y que son presentes son eso finalmente, ¿cachai? Porque a veces hay gente que tiene papás y los papás... es como esta presencia pero ausencia, ¿cachai? Sí. Como que están ahí pero no hacen nada. Yo imagino que a mucha gente le ha pasado así, pero el papá, weón, el que merece ser llamado padre es ese papá que a regañadientes va a solucionar la cagada que te mandaste, ¿cachai? Exacto, sí. Exactamente. Así que hoy día vamos a hablar un poco de las cosas que caracterizan este tipo de películas y que son como elementos que podemos reconocer en el cine de papis. Así que cuéntanos, Connie, qué podemos ir encontrando por acá. Una de las primeras cosas es que ofrecen un tipo particular de escapismo.
aquí tiene mucho que ver los sueños y la justicia, ¿cachai? Como que estas películas te ofrecen la posibilidad de cumplir un sueño a través de la ficción, y ese sueño generalmente está muy involucrado con los ideales de justicia. Como te decía, ofrece este escapismo en que es como una especie de fantasía de control, que creo que tú habías mencionado, como esta fantasía de resolver y por lo tanto tener completo control sobre la situación. Un personaje que enfrenta el caos, pero que logra imponerse a todos los obstáculos de manera competente. Porque las películas de papá, Chopi, siempre hay como un montón de obstáculos, un montón de guas que van a pasar. Hay incluso terrorismo involucrado en la película. hay eventos a veces naturales, ¿cachai? Desastres naturales que están involucrados, pero el papá le gana, ¿cachai? El papá le gana al terremoto, el papá le gana a la célula terrorista, el papá le gana. Y también ofrece esta fantasía o más que nada repara un miedo que tiene que ver con el miedo que no solamente los hombres tienen, sino que todos tenemos, de ir quedando obsoleto a través de la vejez, ¿cachai? Como que encuentro que el miedo en las mujeres, y debido a cómo es la cultura, siempre está como quedar obsoleto en cuanto a la belleza, ¿cachai? Como dejar de ser bella y por lo tanto dejar de ser considerada humana, básicamente. En el caso de los hombres, ese miedo tiene mucho que ver con dejar de ser competente y por lo tanto dejar de hacerte cargo de las cosas que tú piensas que de las cuales un hombre tiene que hacerse cargo, ¿cierto? Entonces estas películas casi siempre te ofrecen un papá protagonista o una figura paterna, que es un hombre de 40 y tantos, a veces 50. Liam Neeson, a medida que ha ido envejeciendo, ha ido aumentando ese rango en todo caso. Pero que es un hombre que es útil, que es capaz, que es vital, que todavía puede ser un héroe. De hecho, Chopi, estoy casi segura de que hay una película de Liam Neeson en donde ya está tan viejito, no Liam Neeson, sino que el personaje que hace ya está tan viejito que tiene Alzheimer y aún así es capaz de salvar a su familia. No me acuerdo cómo se llama, pero estoy segura que esa película existe, bueno, estoy segura que pasó por... que le eché un vistazo en algún momento. Ay, weona, eso no es como algo de Grey. Creo que sé de qué película estás hablando. Es que me encanta que la fantasía se vaya extendiendo y que Liam Neeson vaya aumentando el rango en el que los papás todavía pueden sentirse útiles y importantes y necesarios, ¿cachai? ¡Qué maravilla! Pero sí, siento que todo esto es como el concepto de que el mundo se puede estar yendo a la chucha. Tipo, el gobierno puede ser corrupto, puede haber terrorismo, tu familia puede estar amenazada, pero tu papá lo va a solucionar. Y si no tu papá, el papá de alguien. Pero un papá va a resolver esta wea, ¿cachai? Te secuestraron en otro país. Papá. Lo va a resolver. Literal. De hecho, me gustó una cita que pillé cuando estaba igual investigando un poco para esto, y es que hay un medio que se llama The Ringer, que es como una revista online de cine, y The Ringer dijo una vez que las películas de padres son como porno para gente que solo quiere que los trenes lleguen a la hora. Y encontré que eso definía muy bien la sensación de ver las películas de papá. Es como de el hombre sencillo que solamente quiere que las weas salgan bien, weón. No pide nada más. Sí. Me encanta. Y bueno, siento que este tipo de cine igual, a través de sus protagonistas, en definitiva, premia al tipo competente, Connie, al papá competente. Generalmente cuando estamos viendo cine de papás nos encontramos protagonistas que son sujetos que con su conocimiento, que generalmente es basado en su experiencia, y por eso les decía, a veces son tipos como con un trasfondo militar o que han vivido aventuras en su vida y cosas así, que tienen este conocimiento basado en la experiencia y que tienen habilidades muy prácticas, y con eso son capaces de vencer hasta la cédula terrorista. Pues bueno, se reafirma básicamente una visión del mundo en que lo único que ustedes necesitan para que todo esté bien es un mapa y una pistola, bueno. Con eso estamos dados al éxito, Connie. Ajá. En definitiva, estas películas te dicen que ser capaz, que estar bien preparado y que ser como un buen como inquebrantable son todo para poder superar la adversidad. Entonces siento que esta es como la fantasía así de tu papá, un buen callado, tranqui, que quizás, bueno, ni siquiera como un papá que habla mucho en la comida familiar, ¿cachai? Como que tu papá, un gallo piola, sabes poco de él, más encima como que ni te sabes toda su vida bien.
pero obvio que va a dejarlo todo y va a ir a Europa del Este a salvarte de los terroristas que te tienen secuestrado, ¿cachai? Y te va a traer de vuelta a casa. Entonces como un poco eso. Y a mí me parece eso como tan esencia de papá, porque no sé si a ti te pasó una experiencia similar, pero mi papá a veces me levantaba así como un domingo a las 7 de la mañana y me decía como, me contaron que hay una mina de oro abandonada en tal y tal parte, ¡vamos! Me encanta. Tengo una foto de esa weón, pasó hace como 3 años. Es básicamente mi papá Y con las weas del mar. efectivamente, estaba ahí, había una mina abandonada, Chopis. Y tu papá era el papá que iba a ir a encontrar el oro de esa mina, po, weón. Claro. Se pasó la película, ¿cachai? Y para que la película estuviera completa tenía que haber una hija que no fuera tan competente, ¿cachai? Y que pudiese colocarse en riesgo para que él pudiese sacar todas sus habilidades de papá. Tu papá de pronto insertado en The Last of Us, ¿cachai? Y él es ahora el weón que tiene que llevar a esta niña y protegerla y llevarla en esta misión, en esta aventura. Oh, bueno, estoy casi segura que de perfil mi papá tiene una foto muy de las sofás de nosotros dos en ese lugar. Bueno, ya, esta wea tiene que ir con un post de esa, o sea, con esa foto, se las voy a mostrar. El post de Instagram, porque así fue, weón. Me vistió así como muy de las sofás, me dijo, y te tienes que poner estos calcetines y estos zapatos. Y fuimos a la aventura. Y sin nada más que unos zapatos calientitos y unos calcetines extra, weón. Un hombre preparado, pues bueno, pensó en todo. Ay, siento que siempre hacen eso De los hecho, papás. el otro día yo le mostré mi botiquín a mi papá y mi papá tenía comentarios. Así que ese es como el tipo de papá, ¿cachai? Bueno, mi papá, es que mi papá es maravilloso. Cada vez que yo voy a algún lugar, porque tú caché que yo viajo mucho sola y voy a eventos, qué sé yo. Yo siempre le cuento a mi mamá porque sí, como en conversación, como, oye, voy a ir a tal parte, qué sé yo. Mi papá siempre busca la ubicación de todos los lugares a los que yo voy a ir en su Google Maps. Y él empieza ahí como, ¿este lugar? Ya, perfecto. Y mi papá, que vive en el campo, en el sur de Chile, Sabe cómo llegar. él sabe cómo llegar. Sabe todo lo que hay. Onda, cuando yo vuelvo del viaje y llamo a mi familia, me dice como, ¿y viste tal cosa? ¿Y viste esto? Estaba súper cerca de tu hotel. Había una cosa súper cerca de tu hotel que estaba muy buena. Y mi papá así, todo controlado. Porque si me llegan a secuestrar en el viaje, él va a estar listo. Él sabe exactamente dónde estaban mis últimos pasos, cuando me tiene arrastradas, ¿cachai? Pero así como en mood, Claro, y Liam Neeson, no en mood como sobreprotector, ¿cachai? sí. Es que ese es el tema, porque los papás a veces como que tienen pocas habilidades sociales. Yo siento que eso Sí. es como muy de papás. Es muy ¿cachai? dadcore esa wea. Sí, es como muy de papá no tener como tantas habilidades sociales. Más que nada me imagino que por cierta crianza, ¿cachai? Como especialmente relacionado al machismo de la época. Al menos hay ciertas generaciones de papá que están como poco conectados con su emocionalidad. Sí, po. Pero aún así como que te entregan amor a partir de eso, po, ¿cachai? Como la demostración del cariño es estar preparado por si te pasa algo, ¿cachai? Es Exacto. como súper catastrofista, pero como que en esa preparación está el cariño. Exacto, totalmente de acuerdo. Ujú. Y eso nos lleva a otro punto, que quizás está algo relacionado, pero que tiene que ver con que estas películas tienen una moral muy sencilla y intereses como muy claros, ¿cachai? Así como la frase, papá, tienes tú la boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos, ¿cachai? Exacto. Como que esa es la vibra Sí. de estas películas, como que el papá no se equivoca, weón, en estas No. películas. No puede estar mal. Y se contrasta caleta con la ambigüedad moral que vemos en muchos dramas modernos, ¿cachai? Como siento que quizá las mamás están más orientadas a estos dramas mucho más complejos, como donde las mamás pueden ser buenas o malas, Sí. ¿cachai? Como lo que hablamos de las películas en donde se retrataba a la mamá como monstruo, y coincidíamos en que nuestras mamás, por ejemplo, estuvieron muy interesadas en ese tipo de películas en algún momento, por toda la ambigüedad, por todo el drama. Toda la ¿cachai? complejidad emocional que hay detrás, po. En cambio, las películas de papá contrastan caleta con eso,
porque suele funcionar un mundo como de fuertes contrastes, el bien contra el mal, ¿cachai? Los terroristas son malos. Claro. No hay ningún argumento, y obviamente que el terrorismo es malo, chickens, pero obvio. como que no hay ninguna ambigüedad en relación a eso, ¿cachai? Ajá. Como que ni siquiera te tienes que cuestionar quién es el enemigo, es el enemigo. Exacto. Y ya. Y los buenos son todos buenos, pues, weón, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas son buenos. No hay como Matices. estos grises morales, Ajá. estos matices. Porque incluso los matices de que el papá pudiese no ser tan bueno, igual como que siempre están orientados a salvar a la familia. Entonces, como que eso El fin justifica lo los lleva medios. a la claridad completamente. Ajá. Sí. En Taken, que me parece que en español es Búsqueda Implacable, Ah, eso en sí. Búsqueda Implacable, por ejemplo, no hay matices. Los malos son malos, la hija es súper pura, necesita ser salvada, ¿cierto? El papá tiene la razón siempre. Y si uno lo piensa para los hombres que crecieron con western o películas bélicas, esta visión binaria del mundo es algo que resulta bastante familiar, como que resulta lógico y es bastante satisfactorio, porque no te quedáis con un mal sabor de boca después de que Exacto. Liam Neeson salva a su hija, ¿cachai? Obvio. Siento que acá hay una cosa súper reconfortante para los papás y además aquí hay lo que yo diría, bueno, como la fantasía de estar en lo correcto, porque no sé si en la práctica están así, pero es como la fantasía del papá de yo tengo razón, bueno, y yo sé que es lo mejor para esta familia, ¿cachai? Si alguien me dejara opinar, se enterarían que yo tengo razón. Y además promueven como una idea valórica que es súper tradicional, ¿cachai? Como esta idea de la santidad de la familia, del matrimonio, de la democracia, un largo etcétera. Y que siento que en definitiva como que esta sencillez de las cosas es súper idílica, ¿cachai? Y entendible. Y siento que es como un poco este concepto de que a veces uno quiere ver cosas para apagar el cerebro. Al papá le encanta poder apagar el cerebro para poder recibir esta visión como binaria del mundo. Ahora, aquí como en mi caso personal, mi papá odia las películas introspectivas, Juan, porque generalmente no las entiende, las encuentra complicadas, ¿cachai? Porque el nivel de complejidad emocional y de reflexión que tienen este tipo de películas que mi mamá ama, mi papá queda como... Ya, pero ¿y quiénes son los buenos acá, po? ¿Y qué hay que hacer? Alguien dígame qué hay que hacer. ¿Dónde hay un papá diciéndome qué hay que hacer? ¿Cachai? No, mi papá en su caso era bastante introspectivo sí con las películas, pero es que lo que pasaba con mi papá es que, ¿has cachado que como técnica para enseñarles alguna cosa a los niños uno les cuenta cuentos y de esa manera externalizas el problema? Sí. Y le preguntas así como, bueno, este niño estaba bastante ansioso, ¿y cómo lo habrías resuelto tú? ¿Cachai? Como que tú le preguntas al niño eso. Ya, mi papá hacía eso pero con las películas y lo hacía mucho conmigo. Interesante. Entonces mi papá siempre fue como muy introspectivo con cada cosa que mirábamos porque como que lo aprovechaba siempre como una oportunidad para ver si yo había aprendido algo, ¿cachai? Entonces es como, esta persona sufrió harto en la película. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Cachai? Como... Qué lindo, weona. No, pues mi papi es un hombre sencillo. A mi papi le gustan las weas del mar, le gustan las explosiones, ¿cachai? Como que... Después te voy a contar qué tipo de películas le gustan a mi papá. Pero siento que mi papi es el tipo de público de Liam Neeson, ¿cachai? A él le encantó Búsqueda Implacable. Y esto, Connie, nos lleva al siguiente público, que es que mientras más le doy vueltas, siento que las películas de papás representan el tipo de emocionalidad que los papás se pueden permitir sentir y que les resulta digeribles, ¿cachai? Siento que son como... Estas películas dan una vibra así como de super papá fuerte, de acero, así como un super hombre de muchas maneras, pero todas tienen en su núcleo una narrativa que, si te das cuenta, son súper sentimentales, bueno, como la familia, Sí. la protección, la redención incluso, toda esta gente es redimible, y estas son como historias de amor no románticas, sino que historias de amor paternal. Liam Neeson no mata albaneses por diversión, ¿cachai? Sino porque su hija lo necesita. Esto no es solamente una sed de acción, es una sed de ser ese protector, de estar presente y de conectar con esta hija. Bajo la acción se esconde ese deseo de poder importar y de proteger. Entonces siento que es como un espacio seguro para que se permitan sentir cosas que quizás no encuentran de otra manera, ya sea por la crianza o por el entretenimiento con el que se crecieron también.
Sí, y eso explica igual por qué tantas de estas películas de papá tienen que ver siempre con algún hijo separado, por así decirlo, del papá, o con una dinámica de familia rota, o con un divorcio. De hecho, Taken, ¿cierto? Búsqueda implacable, me parece que empieza mucho así, la hija tiene un padrastro también, pero es que el padrastro no entiende lo que la hija necesita, ¿cachai? Le da lo que la hija quiere, pero no lo que necesita. Exacto, no como su padre que sí la conoce. Claro, entonces no es solo una misión de rescate, sino que es una búsqueda igual de esa reparación emocional, ¿cachai? Como de volver a conectar con la hija y de que la hija igual llegue a la conclusión de que él es el único papá de alguna manera, claro. ¿cachai? Y que él es quien entiende qué es lo que ella necesita y que es él quien la va a cuidar, ¿cachai? Como no otras personas. Exacto. Papá es el que iría a Europa del Este a rescatarte si estuvieras secuestrada. Ese es tu verdadero padre. Sí. No el que te regala cosas fancy, Exacto. es el que te iría a rescatar. Exacto. Chopi, ¿y cómo ha sido nuestra experiencia cinematográfica con nuestros papás? ¿Cómo has conectado tú quizá con tu papá a través de las películas y las series? ¿Te han influenciado sus gustos, por ejemplo? ¿Compartes los gustos por las explosiones con tu papá? Es interesante porque obviamente cuando yo era chiquitita mi papá no me mostraba películas de explosiones, ¿cachai? Que a él le encanta el género explosiones. Ese es como su género cinematográfico favorito. Explosiones, acción, thriller. Pero siento que las películas que mi papá me mostró de chica y la manera en que él compartía sus intereses conmigo como que moldearon todo mi gusto en cine. O sea, mi mamá también en gran parte, pero como que yo a mi papá lo encontraba muy bacán cuando era chica, como que era mi bestie, ¿cachai? Él era mi mejor amigo. Y siento que agarré muchas cosas que a él le gustan. Él me mostraba muchas películas que tenían que ver con el mar, porque él es weón del mar, po. Entonces él me inculcó el amor por las weas del mar. Me llevaba a ver sus películas favoritas que tienen que ver con buceo y cosas así. También, de hecho, te puedo decir que la primera película que yo vi en el cine cuando era chiquitita fue Buscando a Nemo con mi papi, ¿cachai? Y fue una experiencia súper bacán para mí porque él me llevó y después de la película él me hablaba de las cosas que vimos, así como cuando yo buceaba, vi este tipo de cosas y tú puedes estar abajo del mar y abres tus ojos y ahí están los pececitos y los puedes ver y yo como, bueno, me estás diciendo que todo esto que vimos es real, o sea, yo puedo vivir en Buscando a Nemo, ¿cachai? Entonces siento que esa era la manera de mi papá de conectar conmigo, a través del cine, a través de la música también conectamos mucho, pero como que crecí viendo todas esas cosas con él y si bien yo debo decir que a veces hasta le saco risa a mi papá, porque yo, mi mamá y mi hermano, los tres somos buenos súper pretenciosos que vemos como cine complejo, ¿cachai? Nos gusta, nosotros no decimos movie, decimos film, ¿cachai? Como que ese tipo de gente. Y mi papá no, pues él es como un hombre más sencillo en sus gustos. Y no es por decir que no le gusta ninguna película que sea cine, igual sí. Pero tiene gustos más sencillos. Entonces siento que a través de los años quizás he visto más en menos su gusto de cine. Así como ya, mi papá mira puras explosiones, ¿cachai? Pero hoy día pienso que quizás no es tan así. Y como que a esta edad y después de investigar muchas de estas cosas igual, siento que veo la búsqueda de conexión emocional y el concepto de familia que mi papá tiene a través de las cosas que a él le gustan, ¿cachai? No sé si me explico, como que en verdad su gusto sencillo no es tan sencillo como yo pensé alguna vez. Así que eso, y siento que fue me ha influenciado su gusto. Aparte, a mi papá le encanta el terror, buena. Él no me mostraba explosiones cuando yo era chica, pero me contaba historias de terror y me mostraba películas de terror. Onda, mi papá es el que me mostraba el día menos pensado. Entonces, todo lo que yo soy es culpa directa de mi padre, francamente. Sí. Mi papá, por su parte, creo que él es muy fanático de los plot twists. Entonces, a mí me mostró muchas películas que tuviesen plot twists como muy... Es que a él le gustaba como ver mi expresión, ¿cachai? ¿Cachai? Como ver la reacción que yo iba a tener. Claro. Frente a eso. Y mi papá, de hecho, cuando yo era chiquitita, a veces me mostraba las versiones gringas de una película y me decía, pero la versión original es mejor, porque esta, los gringos se la copiaron a tal país, ¿cachai? Y mi papá entonces también era como de ayudarme a buscar un poco el material original, ¿cachai? De la película, para que yo entendiera mejor el plot twist y el mensaje. Y siento que mi papá era bastante introspectivo con relación a las películas que me iba mostrando.
Entonces, mi papá igual tiene un fuerte gusto por las películas de autos y explosiones, la verdad. Pero no se limita a eso porque al menos su manera de conectar conmigo era mostrarme historias bastante complejas emocionalmente, ¿cachai? Y siempre como tratar de preguntarme de qué opinaba yo de eso, qué había entendido yo del mensaje y si estaba de acuerdo o no. Y creo que eso fue algo súper bacán porque mi papá nunca me mostró así como, mira, estas películas tienen la razón, ¿cachai? Sino que siempre me ayudaba a cuestionar como, esta película dice tal cosa, pero si estás en desacuerdo con eso, está bien, ¿cachai? Como... Entonces, al menos para mí, las películas me ayudaron caleta a formar como pensamiento crítico desde que era muy chiquitita, porque mi papá lo hacía de esa manera, ¿cachai? Mi papá también era un papá que me leía caleta, que cuando me gustaba algo me buscaba el libro en el que se basaba, por ejemplo, la película. No sé, por ejemplo, me gustaba el libro de la selva, la película me compró el libro del libro de la selva, ¿cachai? Cuando era muy, muy chica. Para que yo entendiera que había más historias y que había cosas más interesantes y que cosas que Disney como que no había adaptado. Eso es bonito. Siento entonces que eso. esa es como la esencia del amor paternal, buena. Como siento que el amor maternal a veces es un poco más complejo dependiendo como que hay muchas maneras en que se expresa, pero el amor de papá se me hace muy como... Mira esta cosita que encontré para ti, siento que esta cosita te va a gustar, mira esta experiencia, como que siento que es muy de hacerlo en cosas tangibles, porque como tú decías, a veces no son tan buenos expresándose como emocionalmente en palabras, buscan estos actos que es equivalente a decir te amo, ¿cachai? Y es como, te amo, te conseguí el libro de la selva, ¿cachai? Es como ese tipo de cosas. Y, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso... Sí. Creo que los papás son los que a uno lo llevan al cine, po. Como que, o sea, igual me imagino que hay mamás que llevan a los niños chicos al cine, pero siento que el papá es la figura que te lleva a ver películas al cine, Buscando a Nemo, Harry Potter, como que siento que todos fuimos a ver esas weas al cine con nuestros papás, weón. Sí, yo, por ejemplo, Star Wars la vi completa la primera vez porque mi papá me invitó a verla con él, ¿cachai? Como me dijo, esta noche te puedes quedar a dormir como más tarde, ¿cachai? Como te puedes ir a dormir más tarde porque van a dar Star Wars. Y le pregunté a tu mamá, claro, y va a poder acostarte más tarde. Claro, y por ejemplo, yo no vi Star Wars porque a mi papá nunca vio ese tipo de películas, pues bueno, pero vi otras cosas, como que mientras los demás niños estaban viendo Star Wars, yo estaba viendo El Gran Azul, una película sobre buzos. Tu papá estaba más centrado en lo que estaba pasando ahora ya, exacto. Es como muy bacán Star Wars, pero hablemos de lo que está sucediendo en el mar. ¿Cómo afecta y mi esto papá las se iba muy en conversaciones filosóficas de la fuerza, ¿cachai? Como... Lo que pasa es que la fuerza, así como tratando de explicarme, que igual se podía llevar a la vida real, ¿cachai? Como, es que si lo piensas como una metáfora, y yo, 9 años, así como... Bueno, lo mismo que mi papá explicándome la presión de los buzos cuando bajan al mar y él contándome de cómo esto es tan importante y de cómo los llena de motivación, de competitividad. Como que ellos expresando ideas súper filosóficas a través de su cine sencillo, bueno, me encanta. Me encanta. Sí, es igual, como que quizás una experiencia compartida, como de cosas muy sencillas, sacar como un gran mensaje, ¿cachai? Exacto. Como, como algo bien significativo. Sí. Bueno, hablemos un poco de la psicología del cine paternal. Porque según un estudio publicado en Mass Communication and Society, la gente se siente atraída por los medios que reflejan o validan los valores que uno ya tiene, ¿cierto? O la identidad que uno ya ha ido formando. Entonces, para los hombres mayores, las películas de padres refuerzan la masculinidad, el control, la competencia y el deber familiar. Valores que muchos papás, dependiendo de la generación, sienten que están como en progresiva amenaza, ¿cachai? Entonces, este cine es súper, súper atractivo en ese sentido porque es como Dios, Patria y Familia un poquito, ¿cachai? Como divorcios malos, padrastros malos. Que vuelva a la familia nuclear tradicional. Hijas que ya están adultas pero todavía me necesitan, ¿cachai? Como que tiene todo ese atractivo, po. Exacto. Y no por decir que los papás que gustan de este tipo de cine son así como necesariamente hombres de Dios, familia y patria, pero al final es una fantasía, ¿cachai? Es como... Sí, en ese mundo ellos brillarían. Es la fantasía que uno tiene...
Sí, es que es como la fantasía que uno tiene de las películas románticas, po. Eso. Hay muchas cosas que pasan en las películas románticas que si tú las llevas a la realidad suenan terrible, ¿cachai? Como el querer ser protegida, ¿cachai? O como que este hombre se pelee con no sé quién por mí. Son todas ideas súper tóxicas, pero son súper populares en el romance, no solamente en las películas, sino que también en los libros. Toda esta idea como del dark romance, como del romance oscuro, está lleno de ideas que son súper misóginas, de repente machistas, muy problemáticas, por cierto, pero tienen su público, porque es eso, es una fantasía, es algo que uno sabe que no es real, pero que es una fantasía. Exactamente. Y bueno, otras investigaciones igual sobre como los gustos de la gente en cine señalan que los espectadores suelen gravitar hacia protagonistas con los que se identifican o a los que aspiran a ser. Entonces el héroe de las películas de papás rara vez es como un weón así súper bacán que tiene a todas las minitas locas. Onda, no es tanto un weón James Bond. Aunque pienso que a James Bond le gusta a muchos papás, James Bond no es la fantasía del papá. El papá de la película de papás es un weón que está cansado, weón. Tiene canas, no sabe que chucha es un TikTok, ¿cachai? Pero puta que él podría tener una excelente puntería y salvar el mundo si fuera necesario. Tu papá que nunca ha disparado un arma, pero si la situación lo amerita, weón, de pronto es un sniper, ¿cachai? Sí, full sí. Ahora hablemos un poco, Connie, porque yo siento que se está gestando una suerte de nuevo cine de papás, porque estas películas que hemos estado comentando son de nuestros papás, ¿cierto? Como de nuestra generación de padres, y que siento que para la gente que son como más Gen Z, o Gen Alpha incluso, esto va a ser muy distinto porque están entrando a la fuerza paternal los padres millennial igual, y como que aquí empiezan a surgir nuevas ideas de paternidad. Han habido cosas como Logan, series como The Last of Us o incluso The Mandalorian que complican un poco más lo que es la fórmula tradicional de la película de papá y le dan a sus protagonistas como arcos emocionales más reales y se muestra una vulnerabilidad también de parte de ellos. El papá ya no está tan limitado a abrirse paso como a combos por la vida, sino que también puede resolver problemas y cosas emocionales hablando de cosas. O más o menos, ya, porque igual está la parte un poco de agarrarse a combos, pero como con un sentido de arco emocional, claro. ¿Cachai? Es que el tema es que agarrarse a combos ya no basta, ¿cachai? Como que siento que lo que problematizan estas nuevas creaciones es que pegarse a combos con alguien ya no basta, como para proteger la relación con tu hijo o la persona a quien tú sirves de figura paterna, ¿cachai? Como que tiene que haber algo más allá de simplemente te rescaté. Sí, siento que sí, porque en definitiva estos como papás de las películas de papás que decíamos, es como que si salvan al mundo, arreglaron la relación con los hijos inmediatamente. Como que todas las cosas que quizás antes habían salido mal, ahora están olvidadas y perdonadas. En cambio, en el nuevo género de película de papás, es como que el papá igual necesita ir a terapia. ¿Cachai? Como que necesitas poder hablar de esto con un psicólogo y resolver esta weá con tu hija, weón. No basta rescatarla de los secuestradores. Claro. Y creo que eso es súper importante en The Last of Us, ¿cachai? Como esta idea de que Joel rescatando y llevando de un lugar a otro a Ellie, ¿cierto? Y formando todo este vínculo como de figura paterna con Ellie, no basta para que Ellie lo quiera completamente, ¿cachai? Como que tiene que haber algo más allá. Exacto. Buen ejemplo. Así que yo creo que se mantiene el corazón de las películas de papá, porque sigue siendo esta figura súper competente, ¿cachai? Es una figura que, no sé, pues en The Last of Us, Joel puede con caleta de gente solo, ¿cachai? Sí. En Logan tiene superpoderes. En The Mandalorian, el mandaloriano igual es una persona como súper capaz y hábil en cuanto a peleas y ese tipo de cosas. Sigue siendo un hombre que envejece, ¿cierto? Sigue estando el mundo en llamas y la persona que ama en peligro y solo él puede solucionar las cosas, pero se agrega, como tú decías, este elemento. Ahora eso nos lleva a la pregunta, Pedro Pascal, ¿estará postulando a ser Liam Neeson, rey del contenido de papás de nuestra generación? Y si no es él, ¿quién podría ser? Esto yo creo que es importante discutirlo porque siento que Pedro Pascal con The Last of Us se postula como papá y también en The Mandalorian, ¿cierto? Como que podría ser el papá de las series. Pero también hace contenido muy, muy variado. Sí. O sea,
habría que estarlo viendo. Aunque ahora en Marvel parece que igual va a ser de papá, po. Sí, po. En Los Cuatro Fantásticos va a tener un hijo, va a ser un nuevo papá. Ujú. Y es la figura paternal de la familia, como que todo lo que ha salido del tráiler siento que es tan contenido de papá. A mi papá le va a encantar Los Cuatro Fantásticos, bueno, yo quiero ver esa weá, ojalá con él, ojalá esté en Chile cuando salga esa weá. Pero sí, yo siento que Pedro Pascal podría ser como el Liam Neeson del papá millennial. ¿Cachai? Como un hombre que hace todo esto, salva al mundo, que sigue todas estas weas, pero que además tiene como inteligencia emocional y tiene como... También es un poco for the girls, ¿cachai? Es un hombre más multifacético. Y podría ser la fantasía del papá millennial, creo yo. Ahora, si no fuera Pedro Pascal, yo te tengo una postulación que es mi candidato a ser otro papá millennial. Y el mío es John Krasinski, buena. ¿Cierto? Estaba pensando en el mismo, weón. Weón. Estaba pensando en John Krasinski. Es que... Con A Quiet Place. Sí. Sí. Es Un que lugar en A silencio. Quiet Place es terror de papás, po, weón, porque más encima es como un papá que está salvando a su familia sin hablar, ¿cachai? Entonces como la fantasía Claro. paternal máxima. Es como papá Y suburbano. todos tienen el hocico callado. Sí. Nadie contradice. Todo el mundo se calla y sigue a John Krasinski, weón. En la fantasía. John Krasinski podría ser un buen papá. Ahora, Liam Neeson, si bien hace como papeles de viejito, tampoco está tan viejito, según yo. Creo que no sé qué edad tiene Liam Neeson, pero para mí como que Liam Neeson es una figura paternal como de mi vida. Tipo, el día que se muera Liam Neeson yo voy a estar en shock. No importa que él tenga 200 años cuando se muera, pero a mí me va a tomar de sorpresa porque Liam Neeson igual es como mi papá, weón. Como que yo crecí viendo a ¿Y Liam sabes Neeson. qué cosa? ¿Sabes qué cosa muy de papá hizo Liam Neeson? Porque además de tener todas estas películas, también sale en un episodio de The Riggers, que me parece una cosa muy, muy de papá. ¿Cuándo Él salió es en The Paco, Riggers, es weona? policía. Pero yo vi The Riggers y no Es noté el policía. eso. ¿Qué? Sale en un episodio, como 5 minutos. Es en esa escena en donde un policía está como entrevistando a las chicas y les dice, chicas, como que tienen que llamar a un adulto responsable, y llaman al tío Colm. Sí. Y el tío Colm empieza a aburrir al policía. Ya, el policía es Liam Neeson. No me acuerdo, no me di cuenta. Y me parece como full comportamiento de papá, porque es como, sí, hago todas estas cosas rudas, pero igual puedo como participar en las cosas que le gustan a las niñas, ¿cachai? Exacto, es como salir en cositas que miraría a mi hija. Obvio. Claro. Me encanta. Es como ir al show de papás del kinder, ¿cachai? Exacto, exacto. Qué lindo. Bueno, hablemos quizás, Connie, de algunas recomendaciones paternales. Hablemos de películas que nuestros papás aman o que creemos que amarían, así como cosas que les recomendaríamos. No sé si me quieres partir tú recomendando algunas de las películas favoritas de tu papi. Oh, sí. Ya, es que con mi papá hemos visto caleta de películas y traté de... siento que estas no son sus favoritas, pero son sus favoritas probablemente en el género que estábamos hablando. Y algunas con signo de pregunta, ¿ya? Si es que entran o no entran en el género. Ajá. Detective Pikachu. Sé que es una película que fue orientada a un público mucho más joven, ¿cachai? Aunque mi papá es joven, mi papá tiene menos de 50, estoy casi segura. Bueno, Detective Pikachu, por si tú no lo sabes, Chopi, trata de un padre que se transforma en Pikachu y no sabe que es el papá del protagonista, y que está salvando y reconectando con su hijo. Perdón, así me entero. Sin saber que lo está haciendo. Huevona, no puedo creer que así me acabo de enterar por primera vez en mi vida de cuál es la trama de Detective Pikachu. No tenía idea. Te la cuento así sin más, porque si no la viste, No, ya no la la voy vas a ver, ¿cachai? Como... Estoy impactada. Pero sí, básicamente es un joven, ¿cierto? Que está interpretado por Justice Smith. Ajá. Y se va porque su papá desaparece. Y lo único que pillan es el Pikachu del papá. ¿Ya? Dios. Más tarde se revela que la conciencia del papá fue traspasada al cuerpo de su Pikachu. Entonces por eso el Pikachu habla y nadie más habla. Los otros Ay, Pokémon no weona. hablan, solo Pikachu. Me muero. Y entonces conecta emocionalmente con este Pikachu sin saber que está conectando emocionalmente con su padre. Concha su madre. Y eso me parece muy de papá.
Sí, totalmente. Eso me parece una fantasía como de papá, como poder sacar la limitación, ¿cachai? Ajá. De los roles para poder conectar con el hijo, sin que el rol interponga, ¿cachai? Amo. Siento que mi papá quizá no lo ve tan profundamente, pero a mi papá le gusta caleta Detective Pikachu. En el fondo, a él le llega el mensaje. Otra película que vimos paradójicamente en un Día del Padre, y que según yo es cine de papás coreano, Ya. es la película Tren a Busan. Ah. Un padre, algo cuestionable, termina dando todo por salvar a su hija de una horda de zombies. Mientras van en un tren a Busan. Me fascina. Y otra película que me hizo ver varias veces cuando era niña era John Q, donde un padre, interpretado por Denzel Washington por si acaso, secuestra un hospital para conseguir un trasplante a su hijo. Y yo siento que mi mío. papá haría eso. Mi papá también te iba a decir full una wea que haría mi papá y que le parecería como racional y justificable. Sí, secuestrar a un hospital completo para que le consigan un trasplante, creo que de corazón, al hijo. Ahora ya. Me encanta. Es que me encanta. Y una película que le recomendaría a mi papá, que en una de esas ya ha visto, pero se la recomendaría a caleta, es primero A Quiet Place, la que estuvimos hablando de John Krasinski, full película de papá. Sí. Y la otra es una que puede que no sea tan buena como A Quiet Place, que a mí me parece pedazo de película. Pero hay una película de Liam Neeson que se llama Retribution. Ajá. Y se trata de que Liam Neeson va en el auto con los hijos, los está yendo a dejar al colegio. Entonces lo llaman por teléfono, contesta el teléfono y le dicen que el auto lleva una bomba en él. Y que va a explotar si es que él no sigue las instrucciones de la persona que lo está llamando por teléfono. Por Dios. Entonces el papá tiene que hacer dos cosas: cumplir con la misión que le están dando por teléfono y tratar de desactivar la bomba, mientras lleva a los dos cabros chicos afuera, o sea, atrás en el asiento trasero del auto. Buena. Me muero. Y siento que es una película que le podría gustar a mi papá porque incluye autos, incluye a Liam Neeson y incluye a un papá. Es que lo encuentro bueno, es que mientras estabas explicando Retribution me di cuenta de que ya, a mí no me gustan las películas del género de películas de papás, como que no son cosas que yo me pongo a ver un sábado a la tarde, ¿cachai? Pero cuando me contaste eso, como que ahora quiero saber, quiero saber cómo sale Liam Neeson de ese tremendo obstáculo, ¿cachai? ¿Cómo lo resolvió? Siento que las premisas de las películas de papás siempre son weas súper descabelladas y te dan ganas de saber más, po. Sí, cómo lo resolvió. Me y encanta. generalmente las resoluciones son simples, güey, no son tan complejas. El problema es complejo. La solución es muy papá porque es muy simple. ¿Cachai? Es como te estás ahogando en un vaso de agua, ¿cachai? Si no es para tanto. Simplemente estamos siendo amenazados por terroristas que van a hacer estallar nuestros autos mientras tengo que ir conduciendo y mientras hablo por teléfono. ¿Cachai? Claro. Me fascina, weón. Bueno, en lo que respecta a mi papá, a él le encantan películas como Búsqueda Implacable, ya fanático de Búsqueda Implacable. Le gusta mucho John Wick, que siento que igual John Wick es un poco fantasía paterna, así como un hombre que busca venganza y que es muy competente. Y la película favorita de mi papi es El Gran Azul, que la he contado otras veces, así que no me voy a ir como mucho en explicarla, pero sí me gustaría que la vieran porque es como genuinamente buena. Siento que no entra en la categoría cine de papás, sino que es fantasía de mi específico padre. No creo que de los padres del mundo. Porque básicamente se trata como de dos buzos que están en competencia y te habla mucho del mar, de la motivación de estos hombres por ser el mejor buzo y te cuenta como cosas reales que tienen que hacer los buzos en su trabajo, en su deporte. Entonces en verdad está súper bonita y como que la cinematografía es bacán. Sale Jean Reno, el weón de El Profesional, otra película que le gusta a mi papá también, por cierto, porque El Profesional, como igual tiene mucho de dad. Oh, El Profesional, Sí. ¿verdad? Igual es como Encima película de papá. se llama sí. El Profesional, como que siento que todo ahí está en fantasía paterna. Pero eso, a él le encanta El Gran Azul, que es del año 88, así que está viejita pero relevante.
Y mi papá siempre huevea con que a él le gusta cualquier cosa con explosiones de la Warner Brothers. Entonces como que cada vez que le vamos a recomendar a mi papi una película, le decimos como, y es de la Warner Brothers, para que él la mire. No sé por qué él asocia Warner Brothers con cine de papá. Casado con el estudio. Sí, ese es su estudio, ¿cachai? Así como a mí me representa A24, a mi papá lo representa la Warner Brothers. Y bien por el buen. Yo le recomendaría a mi papi una película que se llama Master and Commander, que es del año 2003, que, bueno, siento que esta es el sueño de mi papá. Es una película de estrategia naval donde el protagonista es Russell Crowe. Ya que Russell Crowe también salen películas que le gustan a los papás, bueno. Entonces siento que tiene todo lo que a él le gusta, como guerra, tiene mar, tiene explosiones, y tiene a Russell Crowe gritando enojado, pues entonces como que es perfecta. Después le recomendaría Man on Fire del 2004, que es una película de Denzel Washington. Suficiente. Eso es todo lo que necesito decir de esa película. Pero la que realmente me interesa y que yo pienso que a mi papá le va a gustar mucho, y que esto se la voy a comentar después de este podcast, es Deepwater Horizon, que es del 2016. Y esta es una película que está basada en hechos reales, bueno, que a mi papá le encanta el cine basado en hechos reales. Si dice esa weá, ya es su película favorita, ¿cachai? Y es una película sobre una explosión petrolera, básicamente, que ocurre como en el año 2010, me parece. El protagonista además es Mark Wahlberg, que creo que igual es como muy cine que le gusta a los padres. Y se trata como de trabajadores que están luchando por sobrevivir al desastre. Además, son desastres en el mar. Esto tiene explosiones y mar. Este es el sueño de mi padre. Y expone como mucho los fallos humanos que llevaron a que ocurriera este desastre. Que obviamente Mark Wahlberg los podría haber evitado, bueno, ¿cachai? Así que esto es lo primero que le voy a contar a mi papi cuando lo llame después de esto. Hombres teniendo razón. Muy una fantasía masculina. Siempre. Fantasía, porque en la vida nunca, pero en este mundo alterno ellos siempre tienen razón. Me parecen grandes recomendaciones. Si sus papás son como los nuestros, chickens, y disfrutan una buena película con autos y explosiones y agarrarse a combos, tomen algunas de estas. Yo creo que al final lo importante es que el papá salva al hijo, ¿cachai? Al final el papá logra su cometido. Y eso es algo que es bastante disfrutable. Totalmente. Sí, y la invitación, yo pienso, de este episodio es a que nos comenten, bueno, primero que le envíen este episodio a sus padres para que puedan entender por qué a ellos les encantan estas películas, descubran nuevas recomendaciones, pero yo pienso que tienen que comentarnos, Connie, cuáles son las películas favoritas de sus papás, pero también cuál es su película favorita de papás, porque pienso que todos tenemos una película regalona de papás, ¿cierto? Sí, yo creo que la mía es John Q, así como de las clásicas. Pucha, de las porque clásicas. El hecho de que ese papá secuestre un hospital me parece fantástico. Sí, de las clásicas yo creo que la mía es Búsqueda Implacable, porque la he visto muchas veces con mi familia, porque a ellos les encanta. Así que la mía es esa, definitivamente. Bueno, chickens, lo podemos dejar hasta acá. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series. Además, recuerden seguirnos en Spotify o YouTube, dependiendo de donde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo episodio. Y suscríbanse a Patreon, donde tenemos contenido extra, experimentos, reuniones donde pueden hablar con nosotras de cine. Todo es posible en Patreon. ¿Quieren que hablemos de un tema? Patreon. ¿Ah? ¿La opinión es pagada o no? o no me importa. Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas, y si nos escuchan por YouTube nos dejan un like, y en cualquiera de estas dos plataformas nos dejan un comentario. Y eso sería todo. Adiós. Bye.